El pensamiento generalmente puede ser muy fatalista, pero de alguna manera esas pequeñas acciones pueden contribuir por el estado actual en el que está el planeta y el colapso tan inminente en el que están los ecosistemas. Podemos hacer cosas. Lo cuento porque creo que esto puede también ayudar al sentido de pertenencia. Bueno, a empezar a sentir cariño por el lugar donde vivís porque lo estás cuidando, ¿no? No es insignificante tu acción, ¿sabes? No es insignificante que pongas agua para un pájaro, no es insignificante que siembres, no es insignificante que dejes de botar basura al río, porque ya estamos en la perdición, sino como que en el proceso sí me quedo. Hola, bienvenidos al podcast Por las Ramas, un proyecto de Diario Sonoro Latinoamericano. Estamos con León y con Sara y yo, Jorge, y vamos a contarles sobre este proyecto. Hola, ¿cómo estás? Hola, Sara. ¿Qué más? ¿Qué se cuentan? ¿Bien? Bien. Bien. Bueno, nada, contarles que en este proyecto la mente maestra que nos hizo como la invitación a participar, pues fue Jorge. Pues yo quería que de pronto nos compartieras un poquito de pues de tu inquietud para iniciar este proyecto, qué te venía moviendo, qué venía pasando pues en tu vida para querer hacer algo. Contarles que nosotros somos artistas y nos llegó este proyecto así como de naturaleza, mezclando un poquito todo lo que hacemos, pero pues eso no es de gratis, ¿no? Entonces, pues quería de pronto que nos compartieras esa sensación tuya que tenías en la vida para iniciar de pronto eso que parecía como un sueño. Creo que tiene como dos antecedentes, uno muy atrás, que viene muy atrás, que es que mi tía es bióloga y pues ella nos inculcó muchísimo como este cariño por la naturaleza, esta observación, por eso mis primos también como que tienen estas inquietudes. Y en general en la familia hemos compartido como este contacto con la naturaleza permanente, ¿no? Como yendo a la finca, saliendo a caminar. Mi abuelita también era de salir a caminar y entonces veíamos las hormiguitas y mi tía nos nos metía ahí a sus investigaciones a hacer las trampas esas de cebo para las hormigas. La recolección, sí. Sí, y nos contaba pues un montón de cosas, nos hablaba de las mariposas. Entonces, bueno, allá ya viene ese gusto. Yo incluso alcancé a aplicar a la carrera de biología en la Universidad del Valle y pasé, pero decidí estudiar música. ¿En serio? O sea, Sí. no sabía. Sí. Yo tampoco Y me fue sabía súper eso. bien. Quedé segundo en las cosas, Wow. pero decidí estudiar música. Pero no hiciste un semestre. No. Pero pues sí tuve La admisión. ese impulso, pues. El otro antecedente más reciente es como una especie de crisis o de dilema de estar viviendo en Bogotá, que es una ciudad tan dura a veces que en cuanto a medio ambiente, al aire que respiramos, a veces se siente denso. Entonces eso me cuestiona mucho mi estar en Bogotá. Y en un punto dije, bueno, o sea, no me estoy yendo, estoy queriendo estar, al final siempre decido quedarme. Pero entonces si esa va a ser la decisión, tengo que hacer cosas al respecto, como volver a sentir pertenencia por la ciudad. Porque a mí Bogotá me parece muy bacana, pero sí me estaba pasando esto que les digo. Entonces ahí empezó la idea como, pucha, yo quiero reconectarme con la naturaleza y con el hacer algo por la naturaleza. Por esas épocas también resultó que León, yo le digo Lion, estaba haciendo un documental del Pato de Torrente y lo estaba haciendo en Gachetá principalmente, o únicamente en Gachetá. Y hacía salidas como un año entero yendo, hasta que me empezó a invitar a ir a grabar sonido, a hacer el sonido. Y ese fue como una manera de empezar a entrar a este mundo de la naturaleza desde el arte y desde el sonido, ¿no? Y las aves, ¿no? Y de las aves, claro, específicamente de las aves. Y para mí era un juego, y pues era un juego muy entretenido, muy divertido, ¿no? Como tratar de coger el canto de ese pato en medio de un río, pues hicimos como 4 salidas y al final logramos un cantico así, porque es muy agudito, no es tan fuerte. Y está todo el piso de ruido del río. Y está todo el ruido del río así muy fuerte, entonces era lograr que el pato, además que, pues anécdota, León trabaja como con un principio de respeto al espacio de los animales, entonces pues a mí yo resueno mucho con eso, pero eso dificulta bastante las cosas, porque nosotros no los podíamos estresar demasiado y como que no podíamos hacer artimañas para agarrarlos, sino tratar de que, juepucha.
Entonces, pues ahí reconecté con Lion y pues tú y yo venimos trabajando en Diarios Sonoros de hace rato y por las experiencias distintas de cada uno, pues decidí como proponerles este proyecto. Además de todo, nosotros vivíamos juntos, vivimos 2 años juntos. Estamos vivos de milagro después de esa experiencia. En mi caso particular, yo crecí siempre en Bogotá, entonces mi relación con la ciudad es súper íntima. Crecí pues, con mis papás, mi papá es zootecnista, entonces él toda la vida, yo creo que yo no conocía botar residuos a la basura, porque siempre lo hacíamos en casa, como en compostera, desde que yo tengo memoria. Y cuando hice mi independencia, pues el primer edificio donde fui era un shoot. Eso es muy loco, la relación con la basura, de abrir una puertica y no te vi más y eso me chocó mucho, pero pues yo llegué a vivir con una gente que no conocía, pues me tocaba adaptarme. Y ahí me llegué a La Paca. Y cuando llegué pues a vivir con Jorge, que escuchaba mis historias de paca y mis historias de roomies, que me dejaban los huesos y pensaban que me estaban dando un regalo, pues. Y llegamos y yo, no, que la paca, que no sé qué. Y por el otro lado, Jorge tenía como un gusto, venía usando bebedero para colibrís en su otro apartamento, entonces yo siento que eso es como un detonante para este proyecto, fue como un detonante también de decir, como ven, yo quisiera saber si cuento contigo con esto que tú ya haces, tengo esta idea, en lo del bebedero mismo ya en la casa, pues como ustedes lo han vivido ahora, que ahora ustedes viven juntos, entonces está eso de no, pues venga, yo le cambio el agua, o sea, como que hay una interacción con ese cuidado que requiere tanto gestionar de pronto los residuos orgánicos como cuidar un bebedero para colibrí, que bueno, tiene un montón de vainas. Y, o sea, no estuvimos como tan ligados como por la música, aunque ya sabemos que nos va bien trabajando juntos y pues nos fluye. Pero cuando Jorge estaba escribiendo el proyecto, yo era como, sexo que va a salir, nosotros todos locos. Pero no es cierto, yo no sé si a ti te pasó, porque en un momento como que yo me pasó la profesora y como, no, escribe algo de esto y míralo y tal, y como que pues parecía chévere y eso, pero como era algo del medio ambiente, pues que en lo personal yo nunca había aplicado a una convocatoria de esas, entonces no sabía cómo funcionaba. Entonces al principio yo sí pensé como, ¿será que vamos a ganar? No creo. Yo sí le tenía como fe a la cosa, porque yo lo que vi es que Jorge lo que había logrado era como unir esos intereses. Entonces Sara, Paquera, la localidad, están trabajando ya desde hace tiempo con la comunidad. El tema de lo de las aves, el tema audiovisual, como que había varios intereses. Yo dije, esto ahí como que va cuajando bien, ¿no? Porque también veíamos como el posible perfil que cada uno podía ir tomando, ¿no? Y el rol que podía ir asumiendo dentro del proyecto. A mí me queda es la pregunta de dónde vino todo lo del río y por qué el río Arzobispo, porque la cosa fue hacia allá. Yo creo que en un principio tenía que ver con delimitar, porque queríamos hacer un trabajo sobre avifauna principalmente, ¿se acuerdan? Aparte también por el documental del pato, entonces como que veníamos más enfocados en las aves. Y el río Arzobispo era como, bueno, no podemos coger Teusaquillo y ya porque pues es gigante y no sabría cómo delimitar, y empezamos a delimitar con este tramo del río. No es del todo, no es arbitrario, porque el río Arzobispo forma un corredor verde en toda la localidad desde el Parque Nacional, en la Caracas sí se interrumpe, pero después desde la Caracas hasta la 30, salvo en la 45, hay un corredor verde muy frondoso. Digamos, para hacer una ciudad como Bogotá tan urbanizada, ese corredor es muy claro y con árboles grandes. Paralelo a eso, también en la localidad, pues como que tenemos mucho la costumbre, todos los vecinos, muchos vecinos de sembrar flores, especies florales. Entonces, eso complementa ese gran corredor verde que forma el río Arzobispo. Nosotros somos músicos, Sara y yo, y vos sos realizador audiovisual, pero vos también sos artista plástico y visual, ¿no? Y lo que nos unió fue más como esa otra parte de nuestro perfil. Los tres tenemos como experiencia haciendo trabajo de campo en lo que hacemos, yendo a grabar sonido, yendo a trabajar a conocer gente y trabajar con comunidades en otras partes para hacer las cosas, construir proyectos con las comunidades con las que trabajamos y no simplemente llegar como vamos a grabar y ya. Y esa experiencia sí es muy importante.
Yo creo que más que el perfil de músicos es ese perfil de esa experiencia De trabajo en campo, ¿no? de trabajo en campo y de construcción colectiva de las narrativas que hemos hecho. Sí, para mí fue interesante, digamos, como devolver la mirada un poco hacia la ciudad, porque digamos que el trabajo que yo he hecho de fotografía y docu de naturaleza ha sido por fuera, ¿no? Fuera de Bogotá, fuera de los centros urbanos, por muchas razones, pero principalmente por el hecho de la seguridad, ¿no? Entonces, y también porque uno a veces piensa, no, diversidad, pues eso está fuera de los centros urbanos, entonces uno va a la montaña, va al bosque, va a la costa, etcétera. Pero acá fue chévere también pensarse cómo devolver esa mirada a la ciudad y descubrir qué había también en la ciudad. Porque pues sí, digamos que claramente uno ha visto cosas porque tiene como esa aptitud como para salir, escuchar y ver. Pero en la ciudad a veces uno no se detiene a hacer eso y uno no imaginaría crear un proyecto por todas estas condiciones de seguridad, el ajetreo, etcétera, todas esas dinámicas. Pero acá lo chévere fue eso, ¿no? Como que el foco fue en la avifauna de la ciudad. Y creo que fue muy interesante porque fuimos descubriendo que había buen movimiento en el río, las salidas que hicimos de avistamiento de aves fueron bastante productivas y uno va generando ahí como hay muchos nexos, ¿no? Porque entonces encontramos al pajarero que hacía avistamiento dentro de la ciudad, al otro emprendimiento local, Bert, que también hace jornadas de avistamiento en el río. Y eso fue una cosa muy chévere del proyecto, siento yo, y es que cuando arrancamos nos fuimos dando cuenta que había mucha gente ya andando con cosas que se articulaban de alguna u otra manera a esta iniciativa. Entonces casi que yo diría que entre comillas fue fácil un poco el proyecto porque como que todo estaba andando, los paqueros, las jornadas de avistamiento en el río, las jornadas del Triángulo de Poder para emprendimientos, muchas cosas ya estaban pasando y fue fácil articularlo. La gran alianza que tuvimos también con Iván, el profesor de la UAN de Ingeniería Civil, con todo el tema de la Escuela Territorial del Agua. Todo fue como cuadrando y además es muy chévere porque eso garantiza de alguna manera que, pues, que la cosa vaya a tener un alcance mayor y que más allá de esta oportunidad con la convocatoria, pues los procesos ya venían por sí solos de otro lado y seguramente, ojalá, vayan a continuar también, ¿no? Pues para mí sí fue como una experiencia de aprendizaje re grande y como que sí me sorprendió también, porque además de haber vivido siempre acá y eso, digamos que desde que fuimos a tomar las fotos y como que parar y mirar hacia arriba también, resto de pájaros, como que sí me ha cambiado la percepción con el espacio y la relación. Yo no sé, de pronto uno como que ya, la mirla, no sé qué, pues como que lo normaliza o no le presta atención. Y desde que hemos hecho como todo este proceso, sí me ha cambiado el resto la percepción. He pensado mucho, digamos, el diálogo que teníamos con los bebederos, que sabíamos que iba como a generar polémicas, pero pues también entrar en esos diálogos me ha hecho como hacer un criterio más fuerte, pues sí creo que es importante, ¿sabes? Como pues no solo por defender lo que estamos haciendo, pero siento que sí cambia la relación con el medio ambiente, con los pájaros, el hecho que venga un pájaro a tu ventana a tomar agua, te empieza como a relacionar y el proyecto sí me sorprende de alguna manera como lo fluido que terminó siendo y lo grueso, porque siento que es un tema súper profundo. Hay una cosa que no podemos negar desde ningún lado, desde ninguna profesión, y es, o sea, la situación actual que vivimos, personas que habitamos este planeta y es pues la contingencia ambiental tan fuerte. Pienso a veces como personas como nosotros, como que nos mueve mucho porque la vida misma está en peligro o pareciera estar en peligro y digamos, personas de nuestra edad, ya es como no vamos a traer niños ni niñas a este mundo porque está tenaz o como esa vaina que tú decías al principio, como no nos metamos en el rollo fatalista, pero es muy difícil. O sea, aunque no nos vamos a meter, pues no lo puedo tapar, o sea, está ahí. Y que hablábamos el otro día como, bueno, tal vez es que ya no quiero crear, o sea, si voy a crear, también quiero crear en pro de algo así, en pro del cuidado, o sea, es una cosa que como que se le vuelve a uno como tan personal,
No sé si les ha pasado. Sí, cuando yo fui a compartir el proyecto, a exponer el proyecto a los estudiantes de la UAN que después trabajaron con nosotros, yo les decía eso, yo les compartí como que me hacía esta pregunta y que creía que era importante que nos la hiciéramos, y es por qué hacer este tipo de acciones sabiendo que igual hay unos factores de contaminación y de destrucción ambiental gigantescos, ¿sí? Gigantescos, que uno sabe que frente a eso pues el impacto puede sentirse muy pequeño. Y pues yo, digamos, yo sé por qué lo hago, yo tengo claro que lo voy a seguir haciendo y que me gusta, y tengo varias razones, pero sí creo que es una pregunta importante responderse para no entrar como en un fatalismo al ilusionarse con involucrarse participar en estas acciones. Una de las cosas que hablamos también al comienzo fue del disfrute estético del asunto, y es que recibir un pajarito en colibrí en tu ventana pues es bello, simplemente es muy lindo, es muy enternecedor, y me pasa a mí y lo he comprobado con cada una de las personas que ve un colibrí, como que la mayoría de las personas se emocionan mucho. Uh-huh. Y esa es una de las apuestas claves, yo creo que del proyecto, y es como la gente que no ha tenido la posibilidad de tener contacto cercano con un ave pueda tenerlo, ¿sí? Y es un poco parecido lo del colibrí, porque es la chance de poder apreciarlo por un par de segundos y detenerse a ver eso tan particular, es otra vida, otro ser que, vive en la ciudad. Imagínense eso, la odisea que significa para un ave de estas poder sobrevivir en la ciudad, ¿no? Y al mismo tiempo es bacano imaginar esa vida, ¿no? Porque es que hay toda una vida que los árboles favorecen, ¿no? Como se veían los árboles. Al final sí hay como esos corredores verdes en la localidad que permiten que los colibríes viajen tanto por acá, porque hay muchísimos. Y sí, a mí también me cambió muchísimo, me ha estado cambiando este proyecto, ¿no? Como que yo lo que les conté de quiero como cambiar mi propia sensación frente al sitio donde vivo me está pasando. Y lo he sentido como, como que me llega, como wow. Yo mismo me lo pedí hace unos meses y ahora me está pasando. Me pasa hoy, por ejemplo, como que iba por la 45, que es ruidosa, pero mis orejas como que pum, de repente ubican, bueno, mi oreja ubica un colibrí y pum, o de reojo veo una mirla, tun, cosas que no me pasaban antes. Y algo que sí fue muy bacano fue que hoy estaba cruzando el puente de la 30 hacia la localidad, o sea, desde ese lado hacia acá, aunque la localidad también empieza allá, pero digamos como que yo siento que hay como un gran límite en la carrera 30, que sentí como alegría, como ya quiero llegar aquí otra vez. Y lo cuento porque creo que esto puede también ayudar al sentido de pertenencia, como a empezar a sentir cariño por el lugar donde vivís porque lo estás cuidando, ¿no? Sí, a mí también me conmovió resto como la imagen de que hemos hablado en otras conversaciones, como de que sí puede existir un cambio, o sea, la naturaleza tiene una fuerza muy increíble, ¿no? Como ver cómo el agua de unos días para el otro, simplemente porque llovió, ya su calidad cambió, asomarse a ver cómo corre rápido el agua, a pesar de que está canalizada, de todo lo que le han hecho, toda la basura que le echan, y es capaz como de regenerarse. Lo mismo con las plantas, como que alcanza uno a pensar como, hasta esta podría ser como una ciudad verde algún día, puede ser un sueño, pero como que en hacer este proyecto, a pesar del fatalismo cotidiano de todo y de la vida, sí me dejó así también pensando como no, si vale la pena, pues a pesar de todo, sí es importante que lo hagamos, y es tan fuerte en la naturaleza. Es que me recuerdo resto esa frase que me han dicho algunas veces cuando, como desde niña me enseñaron así a ser fastidiosa con las cositas del ecológico. Y entonces mucha gente cuando sacaba la bolsa, vamos a comprar, no, pues saquemos la de tela, ¿no? Y no faltaba el hijo de más chicas, que me decía como... que decía como, igual con una bolsita, no, ya los océanos están infestados de bolsas, o sea, con tu bolsita ya no haces nada, que todo bien, digamos, en estudios y lo que sea, sí, se necesitan acciones gigantes para poder
Pero pues, marica, no, entonces no mandemos más. O sea, por lo menos no es insignificante tu acción, ¿sabes? No es insignificante que pongas agua para un pájaro. No es insignificante que siembres. No es insignificante que dejes de botar basura al río porque ya estamos en la perdición. Sino como que en el proceso sí me quedó como ver eso, como la naturaleza se regenera. Entonces, eso me llena un poquito de esperanza, a pesar de... Ahí hay dos ideas muy chéveres que me hacen pensar en la potencia de las pequeñas acciones. Yo en este momento me replanteo mucho si esas pequeñas acciones a veces de lo de la bolsa y eso pueden llegar a tener cierto impacto mayor, pero al ver este tipo de proyectos me hace pensar de nuevo en esto porque de alguna manera es una cosa de resonancia, ¿no? Y por eso también nosotros tres terminamos trabajando juntos y por eso también nos dimos cuenta que ya había una escuela territorial del agua donde la gente hace monitoreo a partir de ejercicios de ciencia ciudadana. Entonces como que uno se va dando cuenta que unos poquitos se van juntando y la cosa se va volviendo más grande. En los próximos podcasts que van a venir tenemos uno de comunidad científica hablando del tema del río y el tema de las aves. Y aquí es muy chévere ver también cómo desde estos ejercicios ciudadanos se incide también en la política pública. Entonces al final es como que parte de unas pequeñas acciones se van uniendo pulsiones, digamos, de la gente y se genera una colectividad y eso al final sí puede repercutir en acciones más concretas, que es lo que al final necesitamos, porque si no sirve de mucho que seamos dos o tres, si no necesitamos es que esto sea una cosa que llegue a los tomadores de decisiones también, ¿no? Y lo otro es que con este tema de qué tanto podemos o no ayudar, me pone a pensar es que digamos el estado actual, los ecosistemas, la diversidad está tan afectada que de alguna manera esas pequeñas acciones que podamos hacer, siempre intentando como tener un sentido de responsabilidad y corresponsabilidad con la otra especie que no es humana y uno debería intentar como respetar eso, ¿no? Sí impactan positivamente, es decir, lo vimos con el tema de los colibríes y los bebederos, los estudios no son concluyentes, no dicen como que sea bueno o malo, depende es como tú lo hagas y al final sí puede ser como un empujón para que ese colibrí en medio de un trajín de la ciudad pues pueda tener un poco más de calorías, pero él va a seguir, digamos, cumpliendo su rol ecosistémico y no va a cambiar, ¿no? Entonces, siento yo que sí, o sea, el pensamiento generalmente puede ser muy fatalista, pero de alguna manera esas pequeñas acciones pueden contribuir por el estado actual en el que está el planeta y el colapso tan inminente en el que están los ecosistemas, podemos hacer cosas. Sí, digamos con eso que dices, también para mí otra sorpresa que hubo del proyecto fue la cantidad de gente que terminó llegando, que terminó apoyando. Uy, también las diferencias de pensamiento, ¿no? Como esos diálogos que tuvimos que enfrentar, pero que definitivamente sí es un aporte y que la comunidad es eso también, ¿no? La comunidad es estar en la diferencia, escucharnos, darnos la oportunidad de no querer tener la razón, como que en Bogotá desafortunadamente el individualismo ha primado durante mucho tiempo, estamos en una mentalidad así, pero cuando uno está haciendo proyectos de esto, llega esta otra mirada que de pronto desconocemos hasta cómo relacionarnos en la diferencia, pero diferencia siempre va a haber. Y eso es estar en comunidad. Y personalmente me sentí muy, y creo que todos, ¿no? No solo personal, hablo por todos, de que hubo mucha intención de ayuda, recibimos mucho apoyo de todas las personas que estuvieron desde algún lugar en el monitoreo, en todas las actividades que realizamos. Y creo que eso hace que también este proyecto quiera seguir desde otro lugar y que tenga un espacio para continuar. Bueno, en Por las Ramas hemos estado haciendo varias actividades, articulándonos con distintas personas y colectivos de la localidad. Hemos hecho monitoreo de la calidad del agua del río, jornadas de avistamiento de aves dentro de la localidad, fotografías, grabación de paisajes sonoros. Hicimos una siembra de más de 40 plantas. La idea es poder seguir haciendo todas estas actividades. Y para esto pues hemos contado con el apoyo y la ayuda y la colaboración de muchas personas que
se han sumado y que además lo han recibido con mucha emoción, ¿no? Esto es un agradecimiento para todos también y una invitación a que escuchen el podcast de la serie de capítulos que hemos realizado para contarles sobre estas actividades que les acabo de mencionar. Entonces tenemos conversaciones con comunidad científica porque consideramos muy importante que la comunidad científica empiece a contribuir desde ese conocimiento a los procesos que se dan desde la iniciativa ciudadana. También con miembros de los grupos de paqueros o mujeres, en este caso tuvimos 3 paqueras de 3 de los distintos colectivos de paqueros que hay en Teusaquillo. Y también tuvimos una conversación muy interesante con artistas del colectivo Entre Ríos para hablar del potencial que tiene el arte para ayudar a generar conversación alrededor del cuidado del medio ambiente con la ciudadanía. Entonces, muy invitados a ver todos nuestros capítulos. Esto es Por las Ramas.